desde que empezamos a hablar de milagros. Ayer me llamó un pastor de Brasil y me dijo, acá en Brasil estamos hablando de milagros. Dice, y en Argentina se está hablando de milagros. Y en Estados Unidos, en una iglesia en Tampa, Florida, Estados Unidos, se está hablando de milagros. Un pastor que abre su iglesia de día y de noche. Y tiene gente todos los días de la semana, de día y de noche, hablando de milagros. En todos lados está hablando de milagros. El pastor Soto me dijo que ahí cerca de su casa hay un pastor que está hablando de milagros. Un pastor acá en Luque está hablando de milagros. Ahí se está manifestando algo muy fuerte. Y ese pastor de Tampa se fue y alquiló un estadio para 100.000 personas. Y entonces dice que el primer día había 200 personas. El segundo día había 100 personas. El tercer día había 10 personas. Entonces él cerró el estadio y se fue. Vuelve, después de un tiempo, vuelve otra vez y alquila otra vez el estadio. Y cuando alquila el estadio la segunda vez, había 100.000 personas. Porque los 100 que estuvieron la otra vez, fueron todos sanados y milagrosamente. Y empezaron a como reguero de pólvora, a hablar para todos lados. Empezaron a hablar y eso dice que fue algo que vino una revolución tremenda. Y cuando él vuelve otra vez, dice que ¿no? Cayó la gloria tremendamente. Así que tenemos que empezar. Ustedes vieron que Moisés iba a hacer grandes milagros en el desierto. Y lo primero el Mar Rojo y después el pueblo de Egipto que quería matarle. Siempre cuando uno tiene algo fuerte para que se manifieste, vienen cosas que quieren desanimarnos, que quieren decir, no Señor, no va a pasar nada. Entonces yo creo que Dios en estos días está moviéndose con gran poder. Amén. Y unos pastores me invitaron para ir a hablar a su iglesia, se van a reunir varios pastores y quieren que vaya y les hable sobre milagros. Amén. Amén. Entonces Dios está empezando a manifestarse grandemente. Amén. Y también ya están alquilando ya el teatro de ahí de Fernando de la Mora, y también quieren que se hable sobre milagros. Entonces hay algo fuerte que Dios está hablando. Amén. Y tenemos que verlo, lo vamos a ver. Amén. Lo vamos a ver. Amén. San Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío quería oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, que era la barca de Simón Pedro, le rogó que apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado y hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban al otro lado de la barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, acá hay algo muy fuerte, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron
a la tierra las barcas, lo dejaron todo y le seguían al Señor. ¿Cómo lograr que los milagros ocurran? Título: ¿cómo lograr que los milagros ocurran? Número 1, sinceridad. Lucas 5:5 dice: Señor, Maestro, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Lo primero que tenemos que hacer para que venga un milagro es sincerarnos con el Señor. No pasa nada conmigo, realmente yo necesito que tú hagas algo fuerte en mi vida. La cosa no sucede, la cosa no anda. Así que lo primero es: Señor, acá la cosa no marcha, yo espero un gran milagro de parte tuya. Soy sincero con lo que te digo, soy sincero con lo que me está pasando, pero yo sé que viene algo fuerte. Amén. Y viene algo grande. Amén. Número 2, ¿cómo lograr un milagro en el Señor y que ocurran los milagros? Número 2, versículo 3, entregale tu barca al Señor Jesucristo. Ahí está la palabra. 5.3 dice, en aquel momento, 5.3, a ver, 5.3, Lucas 5.3, ¿no? Entregaron la barca, la cual era de Simón. Entregó la barca a Jesús, la cual era de Simón. Y Jesús entró y se sentó en la barca. Cuando yo entrego mi barca al Señor, los problemas empiezan a solucionarse. Amén. Probá entregarle tu auto al Señor. Si vos le entregás, Pedro le entregó la barca. Entregale tu auto al Señor, y cuando antes con el auto nunca vas a chocar y nunca vas a tener problemas y no se va a descomponer. Cuando vos le entregás, ocurre el milagro. No va a venir ningún peajero, la policía no te va a parar injustamente para sacarte plata. Entregale tu auto al Señor y vas a ver un milagro. Amén. Entregale tu colchón al Señor cada vez que te acostás a dormir y no va a haber insomnio. Es decir, cuando vos entregás algo al Señor, ahí viene el milagro grande. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Entregale tu dinero al Señor y vas a ver que la economía cada vez va a ser más fuerte. Amén. Primero Moisés tenía su vara, pero después le entregó la vara a Dios. Primero dice la Biblia, era la vara de Moisés, y después dice la vara de Dios. Cuando Moisés le entregó la vara a Dios, ahí Dios abrió el mar rojo. Vino el milagro. Cuando el Mitaí le entregó al Señor los 5 panes y 2 peces, ahí vino el milagro. Cada vez que yo entrego algo al Señor, Él usa eso para hacer un milagro en nuestras vidas. No es solamente pedir, es dar. Cada vez que yo siembro algo, voy a cosechar y voy a ver el milagro en mi vida. ¡Aleluya! Número 3. ¿Qué hay que hacer para lograr y ver un milagro, para que ocurran los milagros? Número 3, obediencia. Capítulo 5, versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, hacé tal cosa. Y él dijo: voy a hacerlo. Y yo creo que esto es algo muy fuerte para nosotros. Cada vez que aprendo una lección, tengo que después ponerla en práctica. Cuando yo aprendo la lección y no la pongo en práctica, queda todo ahí en la nada. Queda en la nada. Entonces, hermanos, y por eso es que este mes vamos a estar todo el mes hablando sobre milagros. Amén. Hasta que ocurra el milagro. Amén. Habiéndolo hecho. Yo voy a creer que Dios va a hacer un milagro en mi vida, y gran milagro. Amén. Diga, gran milagro. Diga, voy a ver grandes cosas. Amén. Diga, en este mes voy a ver grandes cosas. Obediencia. Amén. Habiendo hecho
hizo lo que dijo Jesús. Él dijo, pero Señor, no, imposible. Vos sos un carpintero y yo soy un pescador, y un carpintero le va a enseñar a un pescador. Pero dijo, no, un momento, si tú lo dijiste, aleluya, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Sí. Él no razonó. La razón es el enemigo de la fe. La razón es el enemigo del milagro. Cuando la razón está presente, el milagro está ausente. Pero cuando el milagro está presente, la razón está ausente. Aleluya. Y Dios hace la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Número 4. Qué lindo. Hablando de la obediencia, es interesante el tema de la obediencia. Cuando yo hago lo que Dios quiere que yo haga, Él hará lo que yo necesito. Ahí está la obediencia. Cuando yo hago lo que Dios quiere que haga, aunque no lo entienda, yo voy a recibir lo que necesito. Amén. Porque en la obediencia está el milagro. Diga, en la obediencia está el milagro. Número 4. Dejaron la orilla y entraron en la profundidad. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo, boga mar adentro. En la superficie no está el milagro. ¿Dónde están las perlas? ¿Dónde están las perlas? En el fondo del mar. Las perlas están en la profundidad. ¿Dónde está la bendición? Está en la profundidad. ¿Sí? Cuando uno vive en la superficie espiritual no hay milagros. Pero cuando uno entra en la profundidad espiritual, ahí vienen los milagros. En la orilla había multitudes que se quejaban, que buscaban beneficios, que buscaban necesidades personales. Eso es, en la orilla había gente, en la orilla había arena, en la orilla había sequía. En la orilla había barcas estacionadas, inactivas. En la orilla había escasez laboral. La gente, todos venían, las multitudes venían para escucharle. Pero miren qué interesante. Jesús siempre cuando hay algo grande, cuando Jesús hace algo grande en un individuo, el individuo responde y se entrega al Señor. Pero cuando Jesús hace algo en la multitud, Él alimentó 5.000 panes, 5.000 panes y 5.000 peces. Pero nadie vino y dijo, ay Señor, ahora me entrego a ti. Ay Señor, no, nadie. Porque Jesús, cuando a la multitud le enseñaba, pero al individuo le ordenaba para que haga algo y vea el milagro. Amén. Cuando estaba la multitud, dice acá, se agolpó la multitud para escuchar la palabra, solamente para escuchar. Pero él dejó la multitud y se fue al individuo. Se fue a Pedro. Pedro, contigo yo quiero tratar. Aleluya. A ti te quiero moldear. Contigo yo quiero hacer un milagro, no con la multitud, contigo. Cada vez que él enseñaba y hacía algo en la multitud, nadie respondía. Pero cuando él trataba con un individuo, el individuo tenía una experiencia muy, muy grande. Entonces, en la orilla hay multitudes, en la orilla hay arena, en la orilla hay barcas estacionadas, inactivas, pero en la profundidad hay provisiones. En la profundidad hay riquezas, en la profundidad hay alimentos abundantes, en la profundidad hay milagros, hay favores inusuales, en la profundidad hay abundancia para compartir aún con otros. Amén. Dios quiere que cada día no tengas un devocional en la superficie cada mañana. Tener un momento en la profundidad. Amén. Y ese día vas a ver un gran milagro. Dígame amén. Amén. Vas a ver un gran milagro. Dígame amén. 5. ¿Cómo lograr que los milagros sucedan? 5. Después de recibir el milagro, compartir tu milagro con otros. Sí. Versículo 7. Y dice que
hicieron señas a los que estaban en la otra barca y los llamaron y se llenaron ambas barcas. Si Dios hace algo grande conmigo, no te lo quedes. Compartido. Amén. Si Dios hace algo grande contigo, no te quedes con lo que Dios hace. Aleluya. Compartido con otros, porque otros también necesitan. Y cuando lo vean, ellos también van a ver algo grande en su vida. Qué tremendo. Número 6, qué lindo el número 6. Comenzar cada mañana con una palabra específica. Dice que toda la noche no pescaron nada. Hambre, deudas, sin descanso, sueño, depresión, desánimo en la noche. Pero cuando amaneció, escucharon una palabra específica. Y al escuchar la palabra específica, obedecieron la palabra específica y ocurrió el milagro. Amén. Cada mañana que te levantás, escuchá una palabra específica de Dios. Abrí tu Biblia y lee una palabra específica. Y de acuerdo a esa palabra específica, enfrentá ese día y vas a ver milagros. Amén. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. A la mañana es cuando están las palabras claras, las palabras específicas. Dios quiere darte esa palabra justa. Jacob luchó toda la noche, pero cuando rayaba el alba a la mañana, él fue bendecido. En el alba, cada mañana yo estoy orando y cada mañana siempre viene algo de parte de Dios, hasta hoy para compartir con ustedes. Las palabras que yo a veces doy acá son cosas que vienen a la madrugada. Amén. Para compartirlo con ustedes. Cada mañana que amanezco tiene que haber una palabra específica. Espíritu Santo, revélame y hazme entender el poder que tiene una palabra específica. Amén. Cuando Pedro dijo, nada he pescado. ¿Saben cuándo Dios se manifiesta? Cuando no hay nada. En el espacio no había nada. Sí. Incluso, además de que no había nada, estaba todo desordenado y vacío. Pero cuando no había nada, él dio la palabra específica. Dijo sol. Una palabra nomás. Dijo luna. Una palabra. Dijo aguas. Dijo, ¿cómo se llama? Animales. Dijo una palabra en el espacio, en la nada, él habló. Y cuando no hay nada, ahí es donde Dios se manifiesta. Amén. Cuando vos estás muy necesitado, ahí es cuando vos tenés que pedir un gran milagro de parte del Señor. Gloria a Dios. ¿Y saben cuál es la palabra específica ahora? Buscar un milagro. Amén. Y no dejes hasta que recibas el milagro. Porque si vos aprendés el milagro y nunca lo buscás, peor todavía te va a ir. Pero cuando vos decís, no Señor, Dios me dijo que voy a buscar un milagro y yo lo voy a buscar hasta que Dios haga la obra y lo vea. Amén. Diga y lo vea. Amén. Diga y lo vea. Amén. Ahora viene lo más lindo, que justamente es lo que no experimentamos. Número 7. Esta experiencia personal de Pedro le llevó a algo muy grande. Capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Generalmente venimos a Dios por un milagro y después lo dejamos. Escuche. Generalmente, hay iglesias donde solamente se predican milagros. Y la gente va a recibir milagros cuando viene más a la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando una persona es libre de demonio y no se llena del Espíritu Santo, vienen 7 peores. Entonces, acá hay algo especial. Yo creo que este es el punto más importante que tenemos que hablar hoy acá.
¿Qué experiencia tuvo? Primero le adoró, cayó de rodillas. Le adoró. ¿Por qué le adoró? Y le adoro porque hizo un milagro en mi vida. Amén. Segundo, expresó gratitud. 10 leprosos fueron sanados. Uno vino a dar gracias. ¿Y los otros? Y tercero, se consagró y se santificó. Apártate de mí que soy hombre pecador. ¡Bah! Se entregó al Señor. Esta semana, cuando Dios haga un milagro contigo, lo primero que tenés que hacer es adorarle y agradecerle con la vida. Y lo segundo que tenés que hacer es santificarte. Amén. Santificate. Dice acá, miren cómo dice el último versículo. Y cuando vinieron a tierra y trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Deja todo. Cuando Dios te hace un milagro contigo, deja el pecado, deja la tentación, deja la debilidad espiritual, deja ¿cómo se llama? De la oración, esa oración tan vacía, deja todo y entregarte, consagrarte al Señor. Más que todo, librarte del pecado. Más que todo, librarte. Eso fue una de las cosas. Para mí el versículo clave acá es el versículo 8. Dejándolo todo, dijo, apártate de mí, soy un hombre pecador. Reconoció que tenía que entregarse a Él y consagrarse a Él. ¿Saben que si nosotros nos consagramos como familia, nuestros hijos van a consagrarse también? Aleluya, gloria al Señor. ¿Sí? Nuestros hijos. Cuando David le derrotó a Goliat, Saúl también le derrotó a Goliat. Cuando David le derrotó a Goliat, el pueblo de Israel también le derrotó a Goliat. Él era el representante de algo grande en el ejército, en la familia, en el país. Cada vez que yo me consagro al Señor después de un milagro, vienen más milagros a nuestra familia. Amén. Vienen más milagros a nuestros hijos, Amén. a nuestra economía, a nuestra salud. Amén. Vienen grandes milagros. Oh, gloria, 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 gloria al Señor. Pero dice acá que dejando la orilla, fueron a la profundidad. Ay, Ezequiel capítulo 47, miren qué lindo. Hay que ir a la profundidad, Señor. Hay que buscar la profundidad. Si nosotros no nos metemos bien dentro del plan de Dios, dentro de la palabra de Dios, dice acá Ezequiel 47, Ezequiel 47, versículo 3, 47, 3 dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y me dio otros 1000 codos y me hizo, era un río que ya no podía más caminar, solamente tenía que nadar. Meterte. No te quedes en la superficie, metete más en Dios. Metete en el río de Dios. Metete en el plan de Dios. Metete en el poder de Dios. Metete en el propósito de Dios. Para que al meterte más, cuanto más profundo te metes en el propósito de Dios, más grande va a ser el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Y el 47:9 dice: y toda alma viviente que nadare donde quiera que entran las aguas, habrá muchísimos peces por haber entrado allí esas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo aquel que entrare en ese lugar. Y junto a eso estaban los pescadores y junto al río, el 12, junto al río, en la ribera, a un lado y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, nunca faltará fruto, y a su tiempo
mandará que sus aguas, que sale del santuario y haya fruto, será para comer y también las hojas para medicina. Ahí está, ahí está, nuestra medicina es remedio yuyo. La fruta para comer y alimentarse y las hojas remedio yuyo para sanarse. Pero dice que pasó con el agua hasta los tobillos, el agua hasta las rodillas, el agua hasta los lomos, y después ya no podía más caminar, tuvo que nadar y tuvo que sumergirse en el agua, en el río de Dios. No nos quedemos, los nenitos, la niñez espiritual es mojarnos. ¿Viste los chicos? Los nenitos, cuando ven un charquito de agua, ¿qué hacen los nenitos? Juegan ahí. Bueno, cuando llega el Espíritu Santo sobre tus rodillas, estás en una niñez espiritual. El agua llegó hasta las rodillas, oración en el Espíritu. El agua llegó hasta los lomos, servir a Dios en el Espíritu. Y el agua dice que ya no podía más, tenía que nadar, entregado totalmente al poder del Espíritu. Cuando yo me entrego totalmente al poder del Espíritu Santo, ahí viene el gran milagro. ¿Cuántos más levantan la mano? ¿Cuántos dicen yo quiero ese milagro? Diga yo quiero. Entonces, dejemos la boga mar adentro. Dejemos la superficie espiritual, experiencias superficiales, dejemos la experiencia, metámonos dentro del río. Metámonos dentro del río. Y cuando te metes, ustedes saben bien el caso ¿cuánto es? Salmo, ¿qué salmo es? Salmo 42 como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así dice, a ver, sí, Salmo 42, Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. ¿Saben qué? El león, cuando el ciervo más corre y suda, la tentación del león para comer esa presa es el sudor del ciervo. El sudor del ciervo es lo que le atrae al león para que le coma. Entonces, ¿qué hace el ciervo? Busca aguas, busca corrientes de aguas puras. Y cuando el ciervo corre más fuerte que el león y llega y se mete en el agua, al meterse en el agua se lava y el sudor se va y el león no lo puede tocar. Te persigue el problema, te persigue la enfermedad, te persigue los problemas económicos, te persigue el pecado, métete en el río. El león no te va a tocar. El león rugiente no te va a tocar y tendrás un gran milagro. Esta semana, métete en el río de Dios. Basta de salpicones hasta los tobillos. Basta de la rodilla debilitada. Basta del lomo. Tenemos que ahora nadar en el río. Río por dentro y río por fuera. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Aleluya. Y cuando bebemos del río, agua por dentro y agua por fuera. Aleluya. Espíritu Santo por dentro y Espíritu Santo por fuera. Así dice la Biblia. Dice que cuando nosotros nos convertimos, recibimos al Espíritu Santo. Pero también dice, andad en el Espíritu. Caminar en el Espíritu Santo, ríos por dentro y ríos por fuera. Estamos llenos de Dios, no nos puede tocar el león. Porque nuestro sudor, nuestro cansancio, nuestro pecado está lavado por las aguas puras del río de vida, el río de Dios. Mi hermano querido que estás escuchando esta palabra, tenés que entrar también en este río y tener esta experiencia gloriosa con el Señor. Y vas a ver el gran milagro esta semana.